os damos la bienvenida a la cuarta y última sesión de este foro Crecer Innovando, CREAMA, que lleva por título Pon tus datos a trabajar. Hoy cerramos este ciclo de 4 sesiones centrado en datos abiertos, poniendo el foco en cómo estos datos abiertos pueden ser tus aliados a la hora de fomentar emprendimientos innovadores, digitales sostenibles y brindar productos y servicios también innovadores. Recordaros que este foro es una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del IBACE dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador y está organizada por CEI Elche, CREAMA, el Ayuntamiento de Xàbia y el Observatorio Valenciano de Datos y Transparencia. Y bueno, pues durante una hora hablaremos de ese emprendimiento y datos abiertos, así que os animamos a poner atención y a preguntar aquello que consideréis a nuestro invitado. Y antes de nada, pues voy a hacer la palabra a ellos, que es Antonia Ferrer Sapena, directora de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos del Observatorio Valenciano de Datos Abiertos y Transparencia. Hola, Antonia. Hola, ¿qué tal? Hola. Y también saludamos a Pablo Lara, que es profesor agregado del área de Gestión de la Información y Conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña. Pues ya os dejo con ellos, que van a ser los que dinamicen y pongan el broche de oro a este foro Crecer Innovando CREAMA. Cuando Muchas queráis. gracias, Triana. Vamos a comenzar, como ya ha señalado, la última sesión de estas que estamos haciendo del foro del CREAMA y damos las gracias que nos hayan permitido estar aquí con todos vosotros. Ya hoy, la última sesión, vamos a estar con el profesor Pablo Lara, que es profesor agregado, como ya ha señalado Triana, del área de gestión de la información y del conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña. Tenemos la suerte de que él, aparte de docente, ha trabajado en numerosos proyectos de innovación y emprendimiento y ha sido consultor de numerosas empresas. Desde luego, aparte de su trayectoria en la Universitat Oberta de Cataluña, es socio también de bastantes startups de learning disruptivo y ha trabajado bastante en empresas de entretenimiento, tecnología y de Big Data. No voy a señalar todos los aspectos de su currículum porque es bastante amplio y podéis verlos en la ficha que está accesible ahí en la web. Simplemente comentaros que él va a intentar hacer una sesión muy dinámica y que espera que participéis. Entonces, os animo a que le interrumpáis, que contestéis y si no, pues como siempre, como en otras ocasiones, lo dejaremos para el final y le iremos preguntando poco a poco, ¿no? Pablo, te Perfecto. dejo a ti ya la palabra para que comiences tu presentación. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros. Y he ido pensando un poco en cómo debería ser esta última sesión y por dos motivos pido colaboración. Uno es que, aunque soy ahora mismo pro-COVID, ¿no? Estoy positivizado, no pasa nada, la cámara no pasará el virus. Pero por otro lado, sí, esta parte ya más en serio, quiero adaptar esta presentación un poco a vuestros intereses, ¿no? Lo importante de comunicar o de poder estar una hora juntos es poder establecer una especie de vínculo de que aquello que os explicaré también os sirva a vosotros y vuestras sensaciones, vuestro momento actual también se ajuste a la presentación. Me gustaría preguntaros quién de aquí, ¿no? Ahora mismo de la gente que estáis emprendiendo o queréis emprender. Imagino que será porque quiere emprender o está emprendiendo. Bueno, si el resto podéis levantar la mano en qué estáis más interesados. Mientras tanto, a ver, te he bajado. Muy bien. Voy a presentaros, ¿no? Como hemos comentado, la idea era cómo emprender con datos. Y aquí me surgían muchas variantes para hablar de este tema.
Uno era exponer datos en abierto y sus fuentes y a partir de ahí arrancar la presentación. Y por otro lado, que es por la que me he definido al final, es más cómo se tiene que emprender con esos datos en abierto, ¿no? Y para ello hay que reformular la forma en la que nos introducimos. No es tanto saber sobre la fuente de datos, sino cómo debemos preguntarle a esa fuente de datos que hablaré al final de la presentación para poder establecer, ¿no?, un plan para emprender. Empezaremos con un vídeo, ¿no?, que me gusta mucho, es un clásico que me gusta siempre mostrar para dar a conocer un poco la forma de pensar, ¿no? Si podemos compartirla y si estamos de acuerdo con lo que muestra el videoclip de Pink Floyd. Miren, We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. If you don't teach me, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? You, yes, you, laddie. Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. Me gusta mostrar este vídeo porque es un debate que existe con el concepto de datos en abierto, que muchas veces solicitamos que existan esos datos, que sean para todos, pero no estamos educados ni queremos aprender a utilizarlos, ¿no? Y al final, a veces, en vez de convertirse en un espacio para crecer y poder cambiar, ¿no?, se convierte en otro ladrillo, ¿no?, en otra parte del muro, ¿no? Como veíamos en el vídeo, los niños al final recibiendo un tipo de educación que es igual para todos, ¿no?, en el que no se habla de esa diferenciación, se introducen con una máscara, por lo tanto todos se igualan y al final, ¿no?, se acaban picándose, ¿no?, y todo es una misma carne. Es el peligro muchas veces de trabajar con los datos sin saber hacernos las preguntas, y por eso lo que os comentaba al inicio de la sesión, enfocaré más esta presentación a partir de qué tenemos que preguntarnos. A partir de ahí hay un vídeo que también me gusta mucho, que habla de qué importante es saber hacer algo más que el poder hablar de la cantidad de, en este caso, de fuentes de datos que manejamos, ¿no? A ver si con este vídeo explico, ¿no?, el anterior. Lo importante de todo es saber qué hacer, ¿no? No el cómo. Es fácil desafiar a los demás, pero hacerlo con uno mismo cuesta.
Hay que ser capaz de olvidar todo lo que has aprendido, lo que ya has conseguido y reinventarte hasta dar con algo genuino. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Como veis, una película antigua, ¿eh? Qué vieja, no sé. Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. Ande. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Tonto. Bien, ¿no? La frase creo que es contundente. Decir, el saber dónde están los datos es gratis. Ahora, el saber utilizarlos tiene un precio, tiene un valor. Y es un poco lo que tenemos que saber, cuál es el valor de esos datos para poder establecer, ¿no?, cuál es nuestro valor diferencial a la hora de emprender. No es dar muchos datos ni dar mucha información, sino que la sabemos utilizar para producir, ¿no?, un cambio. En este sentido, os enseñaré otro vídeo, ¿no?, que creo que es importante tener en cuenta a la hora de pensar, ¿no?, de que debemos pensar diferente y sobre todo que la diferencia es nuestro valor. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid.
No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Bien, con esta primera parte de la presentación, ¿no? Lo que quiero incidir en eso que hemos dicho, ¿no? Para poder emprender debemos mirar de una forma diferente. Si los datos que utilizamos es con la misma visión, ¿no? Con este juicio que le está haciendo la educación, si es la forma en la que siempre observamos y vemos, difícilmente seremos capaces de hacer algo diferente, ¿no? Entonces introducimos como una filosofía para trabajar con los datos en abierto y más en el emprendimiento. Para emprender necesitamos pensar de forma diferente, salirnos de la zona de confort, saber qué es más importante el saber resolver un problema que el demostrar que sabemos ejecutarlo, ¿no? Es decir, eso es muy importante, y comenzar esa acción de poder articular o montar una nueva forma de hacer. Antes de entrar a la siguiente parte de cosas que necesitamos emprender, donde introducir, ¿no? la forma de observar los datos, bien, tengo que salir porque si no, no os veo. Si estamos de acuerdo con esa forma que debemos observar de una forma diferente para poder gestionar los datos con los que trabajaremos, lo importante es qué datos debemos buscar, ¿no? Entonces, dentro del emprendimiento, para mí hay 5 puntos con los que suelo trabajar para poder determinar si la idea que tenemos en marcha o queremos poner en marcha se sustenta. Una es el cisne negro, no sé si habéis escuchado sobre él, océano azul, océano rojo, el principio de Pareto, el principio de Peter y navajas de Occam. Levantar simplemente las manos que han escuchado alguna vez alguno de estos. El cisne negro, muy importante. Cuando luego hablaré de cómo trabajar con estos fenómenos, pero es muy importante lo de emprender. El cisne negro viene de una teoría que dice que durante, no sé si hasta la época medieval, igual que se habla de que, ¿no?, eres como un perro verde, o que sí existen, se hablaba del cisne negro, ¿no? Eso que me está explicando es como un elefante volando, es un cisne negro. Quería decir que lo que estabas diciendo no existía, pero es que no habría forma de que existiera. ¿Qué sucedió? Que no sé si fue ya a principios no sé si del 18, del 19, en Rusia se encontraron cisnes negros.
Entonces, se pone como ejemplo que una vez de que su existencia ha sido demostrada, nada puede volver al punto inicial. Nada es cambiable porque ya es un hecho que existe y lo que hace es eliminar y borrar todo lo anterior. Los cines negros son muy peligrosos, sobre todo en el mundo de la tecnología o el emprendimiento tecnológico, ¿no? Ahora poner ejemplos, pero también cualquier campo. El poder predecir, ¿no? Con datos si nuestro emprendimiento puede tener un cisne negro es muy importante a la hora de defender nuestra idea, nuestro proyecto. Ejemplo de cisne negro. Todo el mundo sabéis los Oscars que se celebran en el teatro Kodak, ¿no? Kodak estuvo a punto de desaparecer, si no todavía no ha salido totalmente de la crisis, ¿no? Porque alguien inventó una cámara que era electrónica, ¿no? Y Kodak empezó a luchar que eso era imposible que la información electrónica pudiera tener la misma calidad que sus películas. La gente que defendía que eso podría suceder, ¿no? Donde habíamos unos cuantos, respecto a otros que decían que era imposible, pues se convirtió en un cisne negro. ¿Por qué? Porque la tecnología ha demostrado que la calidad de una fotografía electrónica pues, mejora, ¿no? La de una en papel y encima es manipulable. Eso fue su cisne negro. Por ejemplo, su competidora Fujifilm, viendo que eso se le podría generar un problema, cambió sus políticas y se acercó a la gestión de la información de la fotografía electrónica, y eso le permitió mantenerse en el poder. Otro cisne negro, por ejemplo, fue para Nokia. Nokia llegó a tener, no sé si entre el 45 o el 47% del PIB del país en el que fabricaba, ¿no? Entonces, ¿quién le iba a decir que con la capacidad de penetración en el mercado, donde todos sus móviles, ¿no? Había una generación que todo el mundo tenía Nokia, ¿no? Se comió todo el resto de competencia, fuera Siemens, fuera otro tipo de marca. Cuando le dijeron que desde Apple iban a generar un iPhone que lo que haría es que el teclado desaparecería y que sería una pantalla táctil, ellos no se lo tomaron en serio y luego se descubrió, ¿no? Que ese iPhone fue el cisne negro para la mayoría de las compañías de móviles y en especial para ella. Nokia fue comprada luego por Microsoft, pero todavía vive, ¿no? de esa época de gloria, no es capaz de volver a encontrar el camino de crecimiento. El cisne negro, por lo tanto, es un hecho, ¿no? Cuando sucede, ya no hay nada que lo pueda permitir modificar. Tienes que volver como a renacer, ¿no? A partir de ese punto. El océano azul o océano rojo se basa en la teoría de la competitividad y la colaboración, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a vivir en espacios competitivos, ¿no? Cuando alguien lanza una nueva idea es para luchar, modificar o cambiar otra existente, ¿no? Mientras hay otros espacios que son los colaborativos, que no buscan esos mercados, ¿no? De esos océanos azules nacieron durante la década pasada muchas de las empresas que vemos actualmente, ¿no? Como puede ser Uber, como puede ser Globo, como puede ser Wallapop, donde lo importante no era competir, por ejemplo, con el mercado de segunda mano, sino generar una nueva expectativa, una nueva forma de hacer, ¿no? De los ejemplos que se ponen del océano azul, pues también puede ser lo que el Circo de Soleil, pero fijaros que ellos se encontraron con un cisne negro, que era la pandemia. Fijaros cómo en todo tipo de emprendimientos, pues muy importantes que sean, pueden hacer algo que hagan que ese predominio, ¿no? Esa capacidad de dominio se vuelva desaparezca y obligue a reinventarse o a desaparecer. Luego, por otro, para mí importante es el principio de Pareto, ¿no? Que es la ley aquesta 80-20, ¿no? Es decir, el 20% de lo que produce el 80% de lo que hay. Es decir, 20 personas producen el 80% de mensajes. Eso es importante a la hora de observar datos, porque creemos que muchas veces es como cuando se habla de la sociedad del conocimiento colaborativa, que hay mucha gente participando y no es así. Por ejemplo, se ha demostrado que las reviews de
de Amazon solamente la produce eso, un 10% de la comunidad, el resto solamente observa. Y eso es importante a la hora de nuestras actividades, ¿no? Como puede pasar también con TripAdvisor o con otros que no estamos hablando de la totalidad. Es un porcentaje muy pequeño que produce mucho y tenemos que saber gestionar, ¿no? Entender por qué hacen que al resto le modifiquen o le provoquen una acción que puede ser de compra. Y eso es importante. Por lo tanto, recomiendo que a la hora de observar esos datos utilicéis con cierta lógica el principio de Pareto. Luego está el principio de Peter. El principio de Peter para mí es muy interesante porque es el de la incompetencia. A la hora de emprender y gestionar datos, y muchas veces se dicen que los datos los podemos los podemos torturar para que nos den la razón, ¿no? Siempre cuando se publica un ranking, ¿no? Aparece el último y el último puede decir, bueno, pues soy mejor que los que no aparecen, ¿no? Y el 14 dice, bueno, es que soy mejor que el 15 y estoy a punto de llegar al 10, ¿no? Me faltan 2 puntos. Siempre buscamos la fórmula de darnos la razón y eso nos lleva a la incompetencia. Muchas veces con estos datos tenemos que saber que nuestra forma de actuar es incompetente. Los ejemplos que se utilizan en el principio de Peter, por un lado es el del que en un taller había un mecánico muy bueno, lo ascienden a jefe de taller y el empresario, la propietaria del taller, pues piensa que eso le hará ganar más dinero porque si era bueno arreglando un coche, si es capaz de controlar a todos el resto de empleados del taller, pues será mucho más efectivo. Pasa el tiempo y resulta que las cuentas de explotación bajan, resulta que hay muchas más quejas, los coches tardan más tiempo en ser reparados, y entonces pregunta qué ha sucedido. Y toda la gente dice que el jefe de taller era tan perfeccionista que lo que hace es revisar el trabajo de los demás. Es decir, era muy bueno como mecánico, pero muy malo como jefe, ¿no? Y en los aspectos positivos se cuenta el ejemplo de una maestra de segundo que era tan buena enseñando a sus alumnos a leer que hacen que subieran 2 cursos consecutivos, ¿no? Pues del tercero al cuarto. ¿Qué sucedía? Que volvía al sistema incompetente. Los maestros de tercer y cuarto curso no sabían qué enseñar porque la normativa decía que había que enseñar una serie de cosas que yo lo habían aprendido en segundo. Por lo tanto, si te excedes, ¿no? Siendo muy bueno, puedes saturar al sistema y volverlo incompetente. Y eso es peligroso. Y la última, que la que más me gusta, es la navaja de Oakland, que significa muchas veces que delante de un problema la solución más fácil suele ser la más factible. Y siempre estamos a la hora de emprender buscando soluciones complejas y caminos y recovecos, ¿no? Mientras que si delante nuestra la solución más rápida es la que siempre nos llevará a la parte más efectiva. ¿Sí? No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. No hay ninguna de momento en el chat. Vale. Entonces, ¿por qué debemos saber todo esto? ¿No? Porque a la hora de emprender debemos, por un lado, comprender para transformar e implementar. Hoy en el curso solamente me centraré en una parte, que es esta comprensión para emprender con estos datos abiertos, ¿no? Y para mí es muy importante que veáis que a la hora de todo el recorrido del emprendimiento, esta es la más crucial. Si no sabemos dominarla, el resto de etapas nos costará el poder defenderla o argumentarlas. ¿Qué se hace para comprender, ¿no? No sé si todos estáis conocedores de los modelos DAFO, creo que sí, que es una cosa que es como el IOU. No sé si me levantéis la mano, quien conozca el DAFO y así me lo salto. Lo importante es que en el DAFO, ¿vale? Hablábamos de internamente nuestra idea, qué debilidad y fortaleza, y respecto al externo, qué amenaza y oportunidades. ¿Qué sucedía? Que muchas veces cuando lo detectábamos para poder emprender, nos faltaba la acción de hacerlo. De ahí se inventa el CAME, ¿de acuerdo? Es decir, cuando proyectamos el DAFO nos falta el CAME. Todo esto que estoy explicando, que no me centraré tanto, es porque los datos, ¿no?, que buscaremos las fuentes nos servirán para cada una de estas posiciones el poder argumentarlas. Por lo tanto, la importancia de los datos es saber utilizarlas en cada una de las cosas que nos solicitan en cualquier emprendimiento.
Es decir, si un día vamos al inversor, si un día vamos al proyecto, todo esto tiene que estar recogido, ¿no? Y defendido. Y lo importante es que existen muchas fuentes de datos en abierto que nos permite que nuestra idea se pueda solidificar y defender bien. Efectivamente, como decía, después viene el CAME. Y aquí podemos encontrar esa correlación, ¿no? Si encontramos unas debilidades, ¿cómo las vamos a corregir? Si encontramos unas amenazas, aquí falta, ¿cómo se deben afrontar? Si tenemos unas fortalezas, ¿cómo debemos mantenerlas? Y unas oportunidades, ¿cómo explorarlas? Es importante, vuelvo a recalcar, toda esta secuencia lógica de pensamiento, porque a la hora de buscar esos datos tienen que responder este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces cuando entramos a fuentes de datos y empezamos a hacernos preguntas, muchas veces no hacemos la pregunta adecuada para responder una cosa, sino que nos llevamos de una información a otra sin tener un argumento. Y para emprender es muy importante mantener un argumento que es muy simple, pero no abandonarlo, ¿no? Por eso, a partir del DAFO y del CAME, es cuando empieza el tema del Canvas. Sí, vale, ya tengo clara cómo es mi idea, voy a resumirla, ¿no? en un documento. La importancia del Canvas es que nos quita los farragosos planes ¿no? de solvencia de nuestra idea, porque un inversor le interesa conocer, ¿no? que eres capaz de proyectar todo lo que tienes en tu mente en un simple folio. Si eres capaz de hacer eso, significa que tienes muy clara lo que quieres hacer. ¿Sabéis qué busca un inversor para emprender, para financiar un emprendimiento? Si alguna vez habéis presentado un proyecto o si habéis invertido, el mundo de los inversores, y estoy diciendo de cualquier rango, desde un friend family a un grow capital, estamos hablando desde 1 euro a millones de euros, se basan en un triángulo que es el CEO, el equipo y la idea. Si uno de esos vértices falla, por muy buen DAFO, CAME, Canvas, datos en abierto que tengamos, no funciona, ¿de acuerdo? Es el triángulo para hacer el filtro. A partir de ahí viene todo lo que ha estado comentando David, ¿de acuerdo? Es decir, empezamos a ver el ROI, podemos hacer el producto, podemos ver cosas, pero si ese triángulo no está bien creado, no pasáis o no pasaréis la primera fase. Y esa es la más importante de todo y mucha gente se lo olvida, ¿no? Con la gente, es decir, trabajo con inversores, ¿no? Hace poco estábamos viendo un proyecto y faltaba uno de los vértices, que era el equipo. Había un buen CEO, había muy buena idea y faltaba el equipo, ¿no? Y decíamos, claro, decíamos, en el caso era una mujer, que le decíamos que si no había equipo, por muy buena idea y por muy buena ejecutadora que fuera de su proyecto, tenía un punto débil que no era salvable. Por uno era averiguar si la persona es capaz de generar ese team building, esos equipos y construirlos, porque si no es así, por mucho dinero que te inyecten, no serás capaz de hacer crecer tu idea. Igual que hemos visto yo mismo, ¿no? Lanzamos un proyecto, una idea fantástica, pero no fuimos capaces de encontrar una CEO, pues el proyecto cayó, ¿no? Los inversores que estaban preparados para invertir, al ver que no encontrábamos la persona que lo ejecutara, no se continuó. Lo digo para que, como diciendo, en todo siempre hay una especie de conceptos básicos que muchas veces se nos olvidan y que son muy importantes más allá de lo que estamos viendo ahora. Dicho esto, ¿vale? Lo que decía, incluso un Canvas, ¿no? Puede tener un orden. Y es muy importante, hay gente que lo tiene, hay gente que empieza por la propuesta de valor y se va al segmento de clientes, otro que se va a los socios clave. Es decir, el propio Canvas, ¿no? Para poder contestarlo y buscarle datos, tenemos que saber ordenarlo.
dependiendo del producto o servicio, puedes tener un orden u otro. ¿Por qué es importante este orden? Porque a la hora de buscar datos tenemos que empezar a contestar adecuadamente. Si no seguimos una forma de contestar, haremos que los datos empiecen a entrecruzar y pierdan muchas veces validez o hagan perder el camino a lo que contestar. ¿De acuerdo? Entiendo que todos sabéis lo que es un Canvas. Vale, perfecto. Como decía, si buscáis hay muchos ejemplos, ¿no? Buscarlos tranquilamente, que incluso dependiendo del tipo de sector, el tipo de producto, el tipo de servicio, se ordena de una manera u de otra. Y hay gente que muestra por qué le ha servido seguir ese orden. Hacedlo porque es una forma es decir, hay un conocimiento sobre cómo utilizar este tipo de técnica. Lo que decía, dependiendo del tipo de sector, si es un servicio, si es un producto, se ordena de una manera o de otra y os ayuda, ¿no?, a llegar antes a esa conclusión, ¿vale? Todo esto, ¿a qué nos lleva? A una parte que para mí es el kit de la cuestión, y es cómo observar, perdona, que esto está mal, observar, aquí mi momento de cómo observar el mundo, ¿no?, para buscar esos datos. Y muchas veces lo tenemos delante nuestra, ¿no? Y a veces esos datos que buscamos están ocultados, ¿no?, o no sabemos verlos. Os pongo un ejemplo porque incluso en el pasado, ¿no?, podemos encontrar cosas que nos orienten al futuro. Aquí, en este primer vídeo, veréis una cosa que hemos visto anteriormente. A ver si me decís cuál es. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good-tasting a cigarette can be. Muy bien, ¿qué conclusión extraemos de este vídeo? ¿Alguien puede hablar? Mira que tenemos poco tiempo y tengo que correr. ¿Qué extraemos de este vídeo? Pero antes de ser poco ético, David, fíjate en el tiempo en el que fue publicado, 1949. Estoy de acuerdo, ¿eh? Es poco ético. ¿Alguien puede hacer un comentario más? Efectivamente, las cosas cambian. Pero fijaros que es en el contexto de la época. Pero fijaros lo curioso, ¿no? Que en el año 49, 50, 60, el año 70, el año 80, las tabacaleras tenían el monopolio, ¿no?, de un tipo de producto, ¿no?, que supuestamente era, fijaros en el vídeo, decía, para mejorar la sonrisa. Incluso a veces era para mejorar la salud. Fijaros que ya en los años 49 la persona que dicen que tiene que formar es el prescriptor, el médico. Pero a partir de los años finales del 80, 90, 2000, esos prescriptores se volvieron en contra, ¿no? Encontraron sus mismos cines negros. Aquí estamos viendo, ¿no?, como algo, ¿no?, que nadie diría que era en ese momento. Tú le dices a las empresas que en 40 años desaparecerán y que se pondrán en contra sus prescriptores, nadie se lo creería, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Me saltaré estos vídeos que hay aquí, pondré uno simplemente para que veáis que viendo un tipo de anuncio nos puede dar información sobre un contexto, y es porque tenemos que pronosticar, ¿no? Y es lo que quiero que saquemos de conclusión de la sesión de hoy, que dentro de las diferentes fases de emprender, una de las más importantes es pronosticar, ¿no? Poder decir
dónde nuestra idea va a resolver un problema o va a intentar trabajar. Si vemos este vídeo del año 70, es importante el año, veis que el mundo de la automoción, si vemos sus vídeos, saben captar muy bien, ¿no?, el tipo de sociedad en el que vivimos. El coche todo ventajas. ¿Vale? Años 70. Ajá. Ajá. Renault 4. El coche todo ventajas. ¿Me podéis decir qué conclusión extraéis de este vídeo? Sí, pero que es tradicional, porque si os pongo el vídeo del año 2013, efectivamente, 2 generaciones juntas, padres y abuelos, efectivamente. Y cada uno tiene un rol, ¿no? Fijaros que los hombres se dedican a sus, ¿no? Todos tienen a pescar, a leer, la abuela teje y la madre, ¿no?, gestiona al niño, ¿no?, mantiene al niño. Esto es importante porque una de las cosas para emprender, y en eso hay que saber observar y buscar los datos, es cómo caracterizar la sociedad de ese momento en el que proyectamos nuestra idea. Decía, si ahora enseño otro vídeo del 2009, por ejemplo. Fijaros cómo el sector de la automoción sabe perfectamente cómo se estructura la familia y ofrece... This is Albert. He's my son. He was born from my first wife from my first marriage. And let me tell you what a marriage that was. I drop him off at swimming. He loves swimming. Then I go and get the twins, Pierre and Michelle. They're my other boys. Well, rather my wife's children. My current wife. I get them, then I hurry to get the little one, my little Marie. She's my daughter and my wife's daughter. I mean my current wife, the one I'm married to now. I get her, then go back and get the twins. I just forgot. Then we pick up Albert again. I take him to his house, which used to be my house when I lived with my ex-wife. Then I get Danielle, who I've just found out is my son. Then we all finally go home. Then I drop off Xavier, my neighbor's kid. For new families, nothing beats the new Renault Grand Scenic. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo el concepto de familia, ¿no?, lo han entendido perfectamente y ofrecen la misma cosa que es un coche con 4 ruedas, ¿no? En vez de hablarte de cuáles son sus propiedades, te dice que está adaptado a tu momento actual, ¿no? En el año 70 sabían cuál eran el tipo de familia, cómo estaban organizadas y ofrecen un producto para esa familia. En 2009 ven que el concepto de familia está la palabra divorcio, están los hijos de la primera mujer, la mujer está casada con otra persona que tienen hijos, los hijos actuales y hasta el hijo del vecino, ¿no? Eso, ¿no?, me lleva a la siguiente parte, que es la más importante para mí de emprender, que es encontrar esa oportunidad. Y esa oportunidad se basa en juntar 3 ámbitos: las tendencias, las necesidades y si tenemos las capacidades y la tecnología está en el momento adecuado para poder emprender. Entonces, estamos llevando un discurso, ¿no?, de qué tenemos que saber entender del emprendimiento para encontrar esos datos. Esos datos muchas veces están ya delante nuestra y hay que saber gestionarlo y verlo para dar respuesta a esto. Ok. Vuelvo a decir, las tendencias socioculturales y mercado, las necesidades no cubiertas de los clientes y si tenemos las capacidades y está la tecnología para poder hacerlo. A partir de aquí es cuando empezamos, ¿no?, nuestra búsqueda, ¿no?, de datos. ¿Por qué? Porque tenemos que dar respuesta a tendencias, a cambios para buscar posibilidades de negocio y podremos dar respuesta a todas las preguntas anteriores.
Vale. Ya cierro con esto. Aquí hay una serie de plataformas, ¿no?, que hablan de la prospectiva, que es donde yo me quería centrar esta sesión, diciendo, vale, para poder emprender hemos visto que hay un conjunto de técnicas, tenemos que saber pensar diferentes, pero el inicio de todo eso es de la prospectiva, saber qué sucederá en un futuro para que nuestra idea, nuestro proyecto se pueda adecuar. Hay una herramienta que me gusta mucho, que es Holon IQ, ¿vale?, que con los datos, ¿no?, establece, ¿no?, esa prospectiva, ¿vale?, cómo cambiar, ¿no?, o entender el futuro a partir de hacer inteligencia de datos, ¿no? Aquí podéis encontrar mucha información para poder entender cuáles son esos cambios, en qué se basan y haciendo esas prospecciones. La presentación os la dejaré, no hay ningún problema. Hay otras fuentes que tenéis aquí en el documento, pero luego están las clásicas y las típicas, ¿no?, que podremos encontrar todos estos datos para dar respuesta a cada uno de los espacios que hemos visto, ¿no? Tenemos la tradicional, que es la del INE, que hay millones de datos importantes clasificados para dar respuesta, es decir, a nuestro DAFO, a nuestro CAME, a nuestro Canvas, pero lo más importante también nos dará datos para hacer esa parte del pronóstico, ¿no?, que para mí es la parte inicial y esencial para defender nuestro emprendimiento. Como decía, luego tenemos también las bases de datos europeas, ¿no?, y nos encontramos, aunque a veces es privada, pero a veces da datos en abierto, lo que sería Statista, ¿vale? Aquí lo mismo, encontramos todo tipo de información que sustentará nuestra idea. Vale, para concluir, y antes de cerrar y dar los pasos, para mí lo más importante, y me gustaría que estuviéramos de acuerdo, que el hecho de emprender con datos significa el tener claras, ¿no?, nuestro recorrido de pensamiento, nuestra filosofía, saber utilizar una serie de técnicas que son básicas, como son el DAFO, el CAME y el Canvas, para poder observar, ¿no?, dónde vamos a apalancar nuestra idea, y eso a partir de lo que os he comentado de las 3 ideas básicas de encontrar la innovación, que es, por un lado, ver cuáles son esas necesidades de mercado, ver esas tendencias y saber si tenemos las capacidades y la tecnología para poder hacerlo. A partir de ahí, podremos utilizar la fuente de datos que os he enseñado para alimentar todo nuestro sistema y hacer que nuestra idea tenga la solvencia para poder defenderla, ¿sí? Pues con eso doy cerrado y, por favor, cualquier pregunta, sugerencia o rectificación os lo agradeceré. Así que gracias, Pablo, gracias, Antonia, y gracias a los 3 ponentes que nos han acompañado en las sesiones anteriores de este foro Crecer Innovando Creama. Si no me equivoco, esta es la 3ª edición de este foro. Así que nada, espero agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado durante esta edición y las ediciones anteriores, y esperamos que sea la 4ª y seguir sumando nuevos foros Crecer Innovando Creama. Así que gracias a todos y gracias a vosotros por hacerlo posible.